Criterio de falsabilidad de Popper. Crítica al falsacionismo por Henry Sirrit. En primer lugar, hablemos de la biografía de Sir Karl Raimund Popper. Raymond Popper fue un filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia. Sus padres, judíos, nació en Viena, Austria, el 28 de julio de 1902 y murió el 17 de septiembre en Londres, Inglaterra, en el año 1994 a la edad de 92 años, poseyendo la titularidad de ciudadano británico. En ese país ejerció la mayoría de su carrera como docente y fue un gran crítico de las escuelas del positivismo y del neopositivismo. Como científico, Karl Popper realizó muchos aportes al mundo, dentro de los que podemos destacar, por ejemplo, grandes refranes. Digamos, el conocimiento es fruto de corroboraciones provisorias sujetas a refutaciones en un contexto evolutivo, extraído de su libro Centro de Promoción del Pensamiento Crítico. Además, destinó buena parte de sus esfuerzos filosóficos a desentrañar si la historia como objeto de estudio podía constituirse como una disciplina científica. Es decir, si era posible la aplicación del método científico para interpretar esa serie de datos y llegar a formular conclusiones y teorías que permitiesen predecir acontecimientos. Si esto hubiese sido posible y lo hubiese conseguido, tendríamos algo parecido a un mapa del futuro, a merced de la razón. Sin embargo, el pensador tenía motivos para justificar que este proceso al final daría algo totalmente opuesto. Para él la historia era un sinsentido y tenía motivos de peso para defender dicha postura. Entre muchas otras reflexiones científicas de gran impacto que nos dejó Karl Popper, podemos agregar: nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Él también reflexionaba acerca de que ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Karl Popper se formó como uno de los grandes críticos hacia el positivismo, en el cual hizo varios señalamientos. Por ejemplo, él establecía críticas hacia las teorías por la ciencia, establecidas por la ciencia, y se oponía firmemente al positivismo lógico. De igual manera, marcaba una gran oposición al empirismo basado en la naturaleza y en la experiencia de los sentidos. También Karl Popper sostenía que cualquier investigación que quiera ser considerada científica debe someter sus hipótesis a la falsación, es decir, debe probarlo, debe intentar demostrar que es incorrecto. Este es el enfoque mucho más riguroso que simplemente intentar reunir evidencia para respaldar las hipótesis. La metodología falsacionista de Popper sostiene que las teorías científicas se caracterizan por implicar predicciones que observaciones futuras podrían revelar que son falsas. Una de las grandes ideas introducidas por Popper al mundo de la ciencia entonces es justamente que para demostrar que una teoría es valedera, la idea es en principio considerarla falsa y hacer todo lo posible para demostrar que es falsa y que las evidencias demuestren lo contrario. Entonces, resumiendo, podemos decir que el criterio de falsación de Popper o el falsacionismo consiste en contrastar una teoría, la cual es refutada y debe ser refutada mediante un contraejemplo. Si no es posible refutar dicha teoría, queda corroborada, pudiendo ser aceptada de manera provisional, mas nunca verificada. Si una teoría, en definición, es falsable, entonces es científica, y si no es falsable, entonces no es ciencia. Entonces, pudiéramos resumir diciendo que la principal contribución de Karl Popper a la ciencia fue la teoría de la falsación, que distinguía entre teorías científicas y no científicas. Sugirió que las teorías científicas tienen falsificadores potenciales, mientras que las teorías no científicas carecen de ellos. La falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría o una hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Se puede demostrar que es falsa una hipótesis falsable. Sin embargo, toda buena ciencia debe ser falsable por definición.
Entonces, resumiendo, pudiéramos decir que el principio de falsabilidad de Popper establece que primero debe proponerse una hipótesis la cual debe comprobarse en la realidad mediante experimentos o pruebas de laboratorio. Y si la realidad concuerda con la hipótesis, se acepta la misma, pero bajo criterios de provisionalidad. En cambio, si no es conforme la realidad a la hipótesis, la misma queda refutada. Pero Popper tampoco estuvo exento de las críticas a sus teorías. Y en este momento podemos resumir algunas de las más importantes. Por ejemplo, se le criticó la dependencia de la observación de la teoría y de la fabilidad de las falsaciones. También se le criticó que no se puede conseguir falsaciones de las teorías que sean concluyentes y simples. De acuerdo con la postura popperiana, los enunciados que sirven de base para valorar el mérito de una teoría son en sí mismos falibles. También se le criticaba en cierta forma que es positivista porque concluye en la verificación a través de la observación y la experimentación. Y finalmente, su teoría también es falsable y por tanto es refutable y es categorizada como provisional. Bien, y ya para ir resumiendo, pudiéramos concluir con las siguientes afirmaciones. Pudiéramos decir, por ejemplo, que el falsacionismo de Popper es atacado y refutado por sus propios principios de aplicación, ya que en la realidad no cuenta con hipótesis que se consideren aceptadas para ser contrastadas con la realidad. Por ejemplo, y el problema que plantea es el saber si el contraejemplo es erróneo o no lo es. Y al no poderse comprobar en sí mismo, irónicamente, como afirman las corrientes positivistas, estas afirmaciones no verificables terminan convirtiéndose en pura metafísica. Como dato interesante, podríamos comentar una pregunta muy importante: si Karl Popper creía en Dios, y lo vamos a validar con la siguiente afirmación realizada por él. Popper entendía el universo como una entidad creativa que inventa cosas nuevas, incluida la vida, pero sin la necesidad de algo como un Dios, especialmente uno que mueve los hilos detrás de la cortina. Creo que eso refleja bastante bien la manera de pensar de Popper al respecto.